Dios ha sido bueno con nosotros. Es un privilegio y una bendición para mí estar una vez más compartiendo este tiempo de adoración para nuestro Dios junto a ustedes. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha traído grandes enseñanzas en estas últimas semanas y seguimos aprendiendo de su palabra. ¿Alguien recuerda qué libro estamos estudiando? ¿Qué capítulo? ¿Y qué versículo? Segunda de Corintios. ¿No? ¿Primera? ¿Segunda? Primera de Corintios, capítulo 12. Y hoy vamos a estudiar el versículo 12 y 13 de ese capítulo 12. La realidad es que la palabra de Dios está llena de enseñanza y vamos a hacer una oración para poder predicar la palabra de Dios y que la recibamos como lo que es su palabra. Señor Padre bendito, te pedimos que nos des la gracia, que me des la gracia, Señor, para que tu palabra, Señor, fluya, Señor, para que tu palabra nos instruya, para que tu palabra nos redarguya, para que tu palabra no solo llegue al conocimiento, sino que llegue a nuestro corazón, para que la podamos aplicar, Señor, a nuestras vidas. Utilízame, Señor, para poder ser un transmisor, Padre Santísimo, de tu palabra. Que todo lo que hable, Señor, que todo lo que diga, Padre Santo, se sujete a la autoridad de tu palabra, Señor. Ministranos, Señor. En esta tarde te lo pedimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios ha sido bueno. El propósito de esta predicación, como todas las predicaciones que damos cada domingo y cada jueves en la enseñanza, el que no ha venido el jueves, lo invito a que venga el jueves, porque aquí es donde ese día es cuando las preguntas que quedan después del servicio, las dudas, los comentarios, ¿sí? Es cuando lo podemos expresar como iglesia y para que quede firme el conocimiento en nuestras mentes es necesario eso. Entonces, toda la iglesia está invitada el jueves a las 7 de la tarde para estudiar la palabra. Y definitivamente Dios nos ha venido enseñando de una forma increíble de cómo la iglesia de Corintios entró en demasiados conflictos y cómo es que Dios a través del apóstol Pablo iba corrigiendo cada uno. Ya habíamos mencionado que el apóstol Pablo no daba vueltas, sino que iba directo a la enseñanza para corregir cada uno de los temas en los que estaba fallando la iglesia de Corintios. Ya hemos tocado muchos temas. Entramos en este capítulo 12 donde nos vamos a enfocar en los dones o nos estamos enfocando en los dones. Ya vimos en las primeras enseñanzas cómo es que todo proviene de Dios y es para Dios. Pudimos ver en los primeros 3 capítulos cómo dice que nadie llama a Dios anatema, al Señor Jesucristo anatema, y se dice cristiano. Pero tampoco, si no es a través del Espíritu Santo, nadie puede llamar al Señor Jesucristo Señor. Porque todo proviene de Él y termina siendo para Él, incluyendo los dones. Y nos ha venido instruyendo en cada enseñanza, cada predicación, que la realidad es que cuando empezamos a entender la verdad, los dones vienen quedando en segundo término. Cuando la iglesia de Corintios, ese era su conflicto, que querían darle mucho énfasis a los dones, olvidándose que los dones son para honrar a nuestro Dios, ¿verdad? En este día no es la excepción. En este día Dios trae enseñanza, Dios trae
muchos temas o varios temas que vamos a estar tocando para que la iglesia sea instruida. Nosotros predicamos la verdad de la palabra para que la iglesia tenga la verdad, pueda conocerla y aplicarla. Y en el camino el Señor ha usado muchas metáforas para referirse a la iglesia. Una de ellas es la novia. En el tiempo del Antiguo Testamento hablaba del pueblo de Israel como, en varios libros del Antiguo Testamento, hablaba del pueblo de Israel como su novia. En el Nuevo Testamento también podemos ver cómo en varias epístolas también menciona a la iglesia como la novia del Señor Jesucristo. También hace referencia a la iglesia como un sembradío. Pone el ejemplo utiliza la metáfora y pone el ejemplo como si fuera un sembradío que dejó en manos de personas para que lo cuidaran. Pero el día y ese tipo de metáforas se citan en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero la metáfora de la cual vamos a hablar hoy y que el Señor Jesucristo dio en el Nuevo Testamento no viene en el Antiguo Testamento. Y la metáfora es comparando a la iglesia con un cuerpo humano. Y vamos a desarrollar el tema en base a eso. Vamos a tocar 3 puntos de esos 2 versículos, el 12 y el 13, que espero en el camino traiga claridad a nuestra mente. Vamos a estar leyendo la versión Reina Valera 1960 y vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 y 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gloria a Dios. Esta es palabra del Señor. Un solo cuerpo y muchos miembros. El cuerpo está complementado por cada uno de los miembros que tenemos. Tenemos ojos, tenemos manos, tenemos piernas. Y esa es la comparación que vamos a utilizar el día de hoy. Para empezar, cuando el Señor utiliza el ejemplo del cuerpo, nos habla de una unidad, de una coexistencia. Cada órgano en nuestros cuerpos son necesarios y son indispensables para poder tener un buen funcionamiento. Asimismo, la iglesia, cada uno de nosotros formamos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros tiene una habilidad que complementa el cuerpo del Señor Jesucristo. El ojo no puede coexistir separado del cuerpo. La mano no puede decidir separarse del cuerpo. Ninguno de los órganos puede decidir, ya no quiero ser parte del cuerpo. Y definitivamente, si un órgano en nuestro cuerpo falla todo el cuerpo. Imagínense nada más esta escena. Imagínense un tobillo lastimado. Un tobillo lastimado no solo se va a doler el tobillo, de hecho se va a ver la persona que anda lastimada.
porque no va a caminar igual que cuando está sano su cuerpo completo. Va a renguear, va a caminar chueco, porque el tobillo es parte del cuerpo y porque es necesario que el tobillo esté en buen estado para que pueda funcionar correctamente el cuerpo. Entonces, lo mismo es en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Si alguien no está haciendo su trabajo dentro de la iglesia, es un miembro que no está poniendo su don al servicio del cuerpo del Señor. Y definitivamente, así como el cuerpo humano, no va a poder funcionar la iglesia como debe funcionar. Porque somos parte de un solo cuerpo. Porque así como en el cuerpo cada órgano depende del otro órgano, el corazón no puede llevar la sangre a todo el cuerpo si no es por las venas, si no es por la sangre, si no es por cada uno de los componentes del cuerpo. Lo mismo sucede en la iglesia. Si un órgano en la iglesia no está funcionando y no está poniendo al servicio del cuerpo de Cristo sus dones y sus habilidades, el cuerpo de Cristo no está funcionando en su totalidad. Tenemos que entender que así como el cuerpo humano funciona y cada uno de los órganos depende de cada órgano, así es el cuerpo de Cristo. Entonces, nos habla de unidad, nos habla de codependencia, nos habla de que no podemos coexistir, no podemos subsistir solo, así como un miembro del cuerpo humano no puede subsistir solo, un miembro de la iglesia no puede tampoco sentir que puede subsistir solo. Aunque en su mente lo crea, el cuerpo de Cristo está diseñado para que sea un solo cuerpo. No para que anden los miembros desbalagados o algunos creyendo que porque ven la predicación o alguna predicación en video o en el internet, estás cumpliendo con lo que te ha llamado el Señor. El Señor te ha llamado a ser miembro. El Señor te ha llamado a ser parte de su cuerpo. Y no hay otra manera para los hijos de Dios de vivir. Así como los miembros no pueden subsistir, nosotros tenemos que entender que no podemos subsistir fuera del cuerpo de Cristo. Y esto tiene su razón de ser. Porque cualquier membresía a la que tú hayas participado, ya sea una membresía en un gimnasio, ya sea en cualquier membresía, no tiene la importancia de ser, la importancia que tiene el ser miembro del cuerpo de Cristo. Porque cuando tú decides, cuando eres parte de un club, ¿sí? Aparte de que te cobran, tú decides cuándo irte o cuándo llegar. Porque eres miembro de ese grupo, de ese club, hasta que dejes de pagar. O hasta que tú decidas ya no ser parte de ese grupo. Pero una mano no puede dejar de ser parte del cuerpo. Lo mismo nosotros no podemos dejar de ser parte del cuerpo del Señor Jesucristo, porque no vamos a subsistir, porque somos parte de un cuerpo, porque no se puede fragmentar a un cuerpo, asimismo no podemos fragmentar a la iglesia. Cualquier membresía que a la que tú hayas pertenecido no tiene comparación a ser miembro del cuerpo de Cristo. Y a eso hemos sido llamados. Y a eso nos ha llamado el Señor. El segundo punto es, hemos sido bautizados en un mismo cuerpo.
hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Tenemos que entender que cuando se hace un buen estudio bíblico, una buena exégesis, no podemos espirituarlo todo, pero en el conocimiento tenemos que entender que todo con Dios es espiritual. Entonces, hay situaciones espirituales que están escritas en la Biblia y que debemos atender. Cuando dice que fuimos bautizados en un cuerpo, se refiere a que fuimos bautizados en la muerte del Señor Jesucristo. De hecho, la palabra bautismo es lo que significa. Cuando te están bautizando, lo que simboliza cuando entras, eres sumergido, mueres tú. Y cuando sales con una nueva vida, sales ahora con la identidad en Cristo Jesús. Dice en Juan capítulo 3, versículos 5 y 7, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de qué te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Señor Jesucristo estaba hablando un tema espiritual a un integrante de aquellos días, a un judío que tenía conocimiento, pero que no sabía aún que se tenía que nacer de nuevo. Y él sabía que el Señor Jesucristo venía de parte de Dios, porque le dijo Nicodemo al Señor Jesucristo, le dijo, yo sé que vienes de parte de Dios, porque las cosas que tú haces, si no estuviera Dios contigo, no las podrías hacer. El Señor Jesucristo es necesario nacer de nuevo. Y le argumentó el Nicodemo que si era necesario una vez más volverse niño y entrar al vientre de su madre. El Señor Jesucristo le dijo, no estoy hablando de la carne, estoy hablando de un nacimiento espiritual, que es necesario que en todo aquel que cree en Cristo suceda, porque morimos a nosotros y ahora vivimos en Cristo Jesús. También dice en Juan 17, 21 al 23, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Entienden el llamado? El llamado, el Señor Jesucristo y el Padre son uno. Al momento que morimos al momento que creemos en el Señor Jesucristo, sucede algo espiritual. Nos hace parte de Él. Nos hace parte aún de su sacrificio. Y ahora no solo es el Padre y el Hijo, ahora nosotros somos en el Hijo. Por lo tanto, somos en el Padre. Si no queda muy claro este punto, déjenme citarles otros versículos. Efesios capítulo 4, 4 y 5 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza
de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Lo hermoso nos hace parte. Un Señor, una fe, un bautismo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y tenemos que entender que este llamado a ser parte de la membresía de Dios no tiene nada que ver con el concepto erróneo que le ha dado el hombre a esa palabra, a esa definición. Porque muchos hombres en el camino han abusado del concepto. Han abusado al grado de que la definición a la definición de la palabra membresía ya la entendemos como algo que no es bueno, pero la membresía del cuerpo de Cristo es santa y es dada por Dios y es el plan de Dios para unificarnos juntos a través de nuestro Señor, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo sé que muchos, al escuchar este versículo, podrían creer que lo estoy sacando de contexto, pero la realidad es que yo sé en qué contexto lo está hablando el Señor, porque en Gálatas había un conflicto de judaizantes que querían que los gentiles practicaran las prácticas de los judíos. Pero la realidad es que el versículo hace parte de lo que estamos hablando, porque cuando venimos al Señor Jesucristo, juntamente con Él, venimos a estar con Él en la crucifixión, y ya no vivimos más nosotros, sino que ahora vivimos en Cristo, y por eso es que somos parte del cuerpo del Señor. No porque lo merezcamos, no porque seamos buenos, es por la infinita misericordia y gracia de nuestro Señor. Y no hay otra forma de ser miembros del cuerpo de Cristo. No hay otra forma de ser miembros y parte de la iglesia. Tiene que ser por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Dice en Juan capítulo 17, 21 al 23, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hemos sido llamados por el Señor Jesucristo a ser parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Tenemos que tenerlo en nuestra mente. Tenemos que quitar todas esas malas definiciones que hemos adquirido con el tiempo y con malas experiencias acerca de qué significa la membresía. La definición que tenemos de la membresía, por lo que hemos vivido, por las malas experiencias que hemos tenido con algunos líderes, no tienen que suplantar al verdadero significado que tiene el ser miembro del cuerpo de nuestro Señor. Así también como todos fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo,
Así también bebimos del mismo espíritu. Habla también de que todos bebemos de un mismo espíritu y es verdad, porque Dios en su infinita misericordia preparó todo para darnos el regalo completo. Dios no hace nada a medias. Dios lo entrega todo. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vuelve a mencionar en Efesios capítulo 2, versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Y para poder atender el llamado de Dios, primero tuvo que darnos vida a través de su Espíritu, porque nosotros veníamos muertos en nuestros delitos y pecados. No era posible, así como no es posible para un muerto hacer algo, lo mismo para nosotros era imposible optar por Dios. Por eso es que nos da vida a través de su Espíritu, para que podamos tomar la decisión de hacerlo nuestro Señor y beber de ese Espíritu Santo del que habla la palabra y poder nacer a una vida nueva en Cristo Jesús. Dice en Juan capítulo 16, versículo del 7 al 11, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Era necesario que el Señor Jesucristo fuera glorificado y ahora esté en la presencia del Padre, sentado a la derecha del Padre. Pero nos dejó el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo del cual todo aquel que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, y lo ha declarado con su boca y con su vida que Jesucristo es su Señor, es porque ha bebido del Espíritu Santo. No se puede entender el Evangelio si no es a través del Espíritu Santo de Dios. No se puede aceptar el Evangelio si no es a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso es necesario el nuevo nacimiento. Por eso es necesario beber del Espíritu Santo de Dios, para que podamos para que podamos hacer la decisión de ser parte del cuerpo del Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el Espíritu Santo, de cual bebemos todos y del cual somos llenos todos nosotros que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestra verdad. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual el hombre pueda ser salvo, solo a través del Señor Jesucristo. Y no podemos reconocer esa verdad si no es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros.
Espero que a este punto de la predicación vayamos entendiendo que no depende de nosotros, sino que todo, como en todo, depende de nuestro Señor. El llamado a ser miembro del cuerpo de Cristo no depende de el que quiere ser parte del cuerpo de Cristo. Necesita ser llamado por Dios para que venga Él y para que después de recibirlo, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, después de haber sido nacido de nuevo, poder ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que debemos de sentirnos privilegiados. Debemos todos nosotros que fuimos llamados por el Señor y que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor, debemos de sentirnos privilegiados. Otra vez, porque ninguna membresía en la que hayas participado tiene nada que ver con ser miembro del cuerpo de nuestro Señor. Colosenses 1:18 dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces, Él es el más importante en todo sentido. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la autoridad de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Y como el cuerpo, tenemos que subordinarnos a la cabeza. No podemos caminar separado de la cabeza. De hecho, la iglesia no va a subsistir si se separa de la cabeza que es Dios. Tenemos que caminar sabiendo que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Tenemos que caminar sabiendo que nosotros somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Y que no es como cualquier membresía que puedes aceptarla o rechazarla cuando tú quieres. Este llamado es divino. Tú eres 24 horas del día el cuerpo del Señor Jesucristo. Tú eres los 7 días de la semana parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Tú eres los 365 días del año parte del cuerpo del Señor Jesucristo. No es una camisa que te puedes quitar o poner cuando tú quieras. Es un llamado divino. Y ese llamado nos llama a la unidad. Ese llamado nos llama a depender los unos de los otros. Ese llamado nos llama a dolernos los unos de los otros. Porque aún el dolor, lo que te duele en el cuerpo no solo te afecta la parte que te duele, sino que se duele el cuerpo completo. Aún en eso deberíamos de funcionar como un cuerpo. Que lo que le pase a cualquier miembro, a cualquier hermano, nos debe de doler a nosotros, porque tenemos que entender que somos un cuerpo. En Hebreos capítulo 4, versículo 7, dice, otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Para ser miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que ser hijos. Para poder entender y asimilar que somos hermanos en Cristo Jesús, tenemos que realmente haber nacido de nuevo. Tenemos que realmente haber sido llenos del Espíritu Santo. Si no, esto que estoy hablando no tiene sentido. Porque estamos llamados
a ser uno, porque estamos llamados a preocuparnos unos por otros, porque somos un cuerpo, porque somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Si la realidad tú no estás viendo la definición de membresía bíblica tal cual lo enseña la palabra, entonces hay un problema en ti. Si tú no estás considerando a cada hermano de la iglesia como tu hermano en Cristo Jesús, hay algo mal en ti. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en Hebreos 4:7? Que está diciendo que si oyeres hoy su voz, si el Señor hoy está redarguyendo tu corazón y sabes en tu interior que tú no estás sintiendo lo que deberías de sentir por la iglesia, la importancia que tiene la iglesia, el cuerpo de Cristo, entonces no lo estás entendiendo porque todavía no has sido lleno del Espíritu Santo. Si no estás entendiendo que cada uno de los que estamos aquí somos parte de un cuerpo, entonces tienes que acercarte a Dios, tienes que orar a Dios para que te dé esa revelación. Pedirle al Señor que traiga la salvación a tu vida. Pedirle al Señor que traiga esa revelación que solo puede venir a través del Espíritu Santo. Dice también en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Todo esto empieza a tener sentido cuando naciste de nuevo, cuando bebiste del Espíritu Santo de Dios, cuando fuiste realmente salvo. Entonces vamos a poder comprender qué es ser el cuerpo de Cristo. Si en tu corazón todavía no lo sientes así, pide a Dios para que haya esa reconciliación entre tú y el Señor. Pide a Dios para que este sea el día de tu salvación. Vamos a orar. Vamos a orar para pedirle su gracia, para pedir que el Señor nos dé la capacidad de vernos como un verdadero cuerpo, saber y depender cada miembro de cada miembro, dolernos por el cuerpo de Cristo, dolernos unos por otros. Señor Padre bendito, te damos gracias, Padre Santísimo, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por haber traído la salvación a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque por tu gracia ahora somos parte de tu iglesia. Ahora somos parte de tu cuerpo. Ayúdanos, Padre Santísimo, con el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, para ser esos miembros, Señor, de tu cuerpo, Señor. Para ser esos miembros, Señor, de tu iglesia, Señor. Para poder disfrutarnos, Señor, como hermanos y para poder vivir, Señor, la realidad de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te honramos, Señor. Y todo esto lo oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.